Ya estamos en estudio con Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial del Frente Amplio. Hay un libro nuevo, Frente Amplio en el momento cero. Un buen momento para analizar también lo que viene para este conglomerado, el inicio del año político, la llegada masiva al Parlamento. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la reflexión y cuál es el diagnóstico que se hace a partir, de todo el proceso que ha vivido el Frente Amplio en los últimos meses? Bueno, este es un libro que tiene una continuidad por un lado y una discontinuidad por otro. En primer lugar, nace cuando está naciendo el Frente Amplio. El objetivo es seguir el ciclo de análisis político y de investigación que llevaba realizando desde básicamente el 2012, donde publicó el primer libro sobre este ciclo político, donde se había manifestado una crisis que se había manifestado en alrededor de 10 movilizaciones sociales de gran tamaño en Chile en poco tiempo, una cosa inédita, donde en el año de mayor movilización social en el mundo, que es el año 2011, se manifiesta una movilización en particular en Chile que es de todas las que hay en el mundo, siendo el personaje de la revista Time del año, el encapuchado, la más grande de todo el mundo en términos totales, no en términos proporcionales. O sea, en el marco de ese proceso de transformación, trato de hacer un seguimiento de cuáles son las respuestas políticas que van a venir. Y la primera respuesta política fue cerrar la concertación, abrir la nueva mayoría, el fracaso de la nueva mayoría como respuesta política a esa crisis, y luego entonces, que está en un libro que había escrito que se llama La nueva mayoría y el fantasma de la concertación, y luego viene una segunda respuesta política a la crisis que en el fondo viene de más cerca del lugar donde se rompió el jarrón, digamos. O sea, en el momento donde estaba la crisis, habían ciertos protagonistas y algunos de ellos forjan entonces una nueva respuesta política a esta crisis. Entonces, cuando empieza a aparecer la organización del Frente Amplio, parto escribiendo esto, ¿no? O sea, esto lo terminé de escribir mucho después, pero partí escribiéndolo mucho antes. En un momento en que me parecía evidente que esto iba a tener una cierta capacidad de juego, ¿ya? De poder desarrollarse. Reconozco que nunca pensé en 20 diputados, pero sí pensé en 15, por ejemplo. O sea, tiene una suerte como de bitácora lo tuyo, es decir, es distinto escribirlo en tiempo real que... La idea siempre mía de la investigación es que la investigación tiene que tener primero una suficiente calidad de los hechos descriptivos como para que los hechos no sean discutibles. En segundo lugar, que la calidad interpretativa tiene que ver con la capacidad de tú articularlo con conceptos y elementos que permitan efectivamente darle un marco. Y en tercer lugar, que tiene poco sentido la investigación en cualquier área si no tiene algún elemento predictivo. Claro, tiene que permanecer en el tiempo. Claro, entonces tiene que tener esos rasgos. Bueno, en ese contexto viene la parte excéntrica, que no era parte de los planes, digamos que yo estoy dentro de los actores de esta escena. Entonces manejo una cierta información que podríamos denominar de carácter privilegiado respecto al hecho político de sí mismo. Sin embargo, yo en el libro, por el carácter académico, trato de hecho, me menciono lo menos posible, efectivamente, por eso finalmente también es una de las razones por las cuales convoco a otro investigador que él pertenece al Frente Amplio, pero que además trabaja conmigo en investigación en la Universidad de Santiago, que es Andrés Cabrera, y lo convoco para que, además, las partes donde yo estoy involucrado también, él, no solamente en el desarrollo del libro, sino que me ayude también a ponderar esos hechos y no estar cargado de todo lo que significa la actuación. Entonces, es un libro para entender este proceso político y para entender el Frente Amplio, que es una cosa un poquito extraña. Yo siempre digo, aquí esto es como para muchos actores en Chile, es como que habían unos zombies en la calle y de repente se transformaron en diputados. Es como un proceso, y literalmente eso es lo que sienten que les pasó. Entonces es interesante como para poder ir entendiendo de qué estamos hablando en este proceso y de dónde vienen los movimientos, en fin. Estamos con Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial del Frente Amplio. ¿Y en qué está el Frente Amplio o para qué está el Frente Amplio? Algunos señalan que es la verdadera oposición, que acá viene un momento de crecimiento, ya instalados en el Congreso, con representación importante, además en algunas alcaldías, principalmente Valparaíso. Viene el momento de la verdad, para ver si están para hacer de verdad alternativa, por ejemplo, presidencial, por sobre la nueva mayoría, o como se vaya a llamar este conglomerado, o definitivamente para pactar con lo que queda de nueva mayoría, o con sectores de la nueva mayoría. ¿Cuál es el camino que vislumbras en estos 4 años, que comienza el momento de la verdad para el Frente Amplio?
A ver, el camino yo creo que más o menos está trazado, y de hecho la mayor parte de los actores políticos lo asumen así. La parte más sencilla, entre comillas, es que desde el punto de vista de renovación de actores políticos, la nueva mayoría prácticamente carece de ellos, y el Frente Amplio está constituido solo por actores que son renovación de la política. Prácticamente no hay ningún actor que los que tienen más edad, de hecho igual son renovación de la política porque están entrando a ella recientemente. Entonces, como energía vital, evidentemente es una transformación que es la única coalición que está lográndola. La derecha tiene está tratando rápidamente de poder acortar esa distancia y generando nuevos cuadros. Me parece que ese es el objetivo fundamental de la irrupción de gente joven por parte de la derecha, que no la considero más criticable. Me parece que las críticas que se han hecho son absurdas. También en toda la historia de la política siempre se han incorporado personas jóvenes que tienen tal vez menos trayectoria, porque naturalmente son jóvenes, ¿ya? Y que sin embargo pueden tener un camino destacado. Para eso están los cargos, sobre todo los cargos de elección popular, y también los cargos de designación, donde una autoridad se hace responsable de esa designación. Entonces, en ese contexto empieza ese proceso donde queda como jamón de sándwich en términos generacionales la nueva mayoría, que se encargó sistemáticamente de destruir a sus propias cuadros de renovación. Entonces tenemos un escenario ahí que es muy claro. Hay otra cosa que Álvaro menciona ahí que es un poco más compleja, que tiene que ver con el hecho de que lo que la ciudadanía está esperando aquí ya no es solo que interpretes su esperanza, que ya lo lograste en gran medida, sino que además tengas eficacia. O sea, no te van a pasar la pelota, sino te vas a pasar los rivales. Claro. Y ese problema no es menor, porque ya no vale entonces el argumento de carácter testimonial, el decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si ellos tienen medios de comunicación, tienen dinero para hacer política? Bueno, todo eso puede ser cierto, pero no sirve. Tú tienes que ser capaz de demostrar la capacidad de ganarle a un rival. Y allí es donde hay una serie de elementos que voy tratando de trabajar junto a Andrés en el libro, que tienen que ver con aquellas tensiones, aquellas contradicciones. Quizás la más interesante, a mi juicio, es que el Frente Amplio ha construido una identidad muy fuerte, y las identidades muy fuertes hay que analizarlas bien en sus componentes, y uno de sus componentes es una gran preocupación por cómo nos vamos a ver en un escenario determinado. Nos vamos a ver pactando, aunque no estemos pactando, entonces no lo hacemos porque nos veríamos pactando. Y todo eso puede redundar en una pérdida de recursos políticos, por ejemplo. Entonces tú quedas en una posición desmedrada porque se te ve de una manera y tú no quieres que se te vea así. La pregunta que uno se tiene que hacer es, cuando tú tienes que ir a dar una disputa en la cual le tienes que quitar poder a alguien que tiene ya mucho poder, le tienes que ser capaz de quitar poder político a gente que tiene poder empresarial, por ejemplo, ¿ya? Y que entonces concentra una gran cantidad de poder, ¿tú se lo vas a quitar preocupándote de cómo te vas a ver? O sea, ¿es suficiente? Evidentemente no. Entonces ahí hay un desafío de marca mayor para el Frente Amplio, de cuál es su estrategia política para poder efectivamente ir corroyendo el poder de los grupos políticos que están instalados y ser capaz de configurar las posibilidades de un triunfo electoral en la próxima elección presidencial, por ejemplo. Conversamos con Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial del Frente Amplio. Para entenderlo un poco mejor, si tuviera que el Frente Amplio en el Congreso tener que ponerse de acuerdo con la nueva mayoría para poder avanzar en ciertos temas que a ustedes les hace sentido, ¿tú dirías que habría que hacerlo sin complejos o no hacerlo? No, yo creo que el único complejo debe estar en quién instala la agenda. Si nosotros pasivamente no vamos a ir a seguir la agenda de otro, naturalmente eso es lo típico que se entiende como se está pactando con grupos de otro tipo. Lo que se ve hoy día, y esto la historia reciente, por el tipo de época que estamos viviendo en el mundo, nos enseña que hay que tener prudencia en ese tipo de cosas. La historia reciente nos muestra que más bien la tendencia es que los actores desagregados, inconexos de la nueva mayoría, más bien andan buscando un espacio dentro del Frente Amplio en términos de agenda, de vincularse a ciertas agendas que el Frente Amplio impulsó.
agendas que fueron, te están mostrando ahí. Sí, te estaba mostrando justo tenías abierto el Twitter y te estaba mostrando que la tercera hoy día sale una declaración de Marcelo Díaz, exministro de la Moneda. Dice, la derecha y el Frente Amplio tienen más liderazgos que ofrecer al país hoy. Claro, eso es un testimonio sumamente claro y otros testimonios del fin de semana donde decían, por ejemplo, que es evidente que la derecha está respondiendo al Frente Amplio con la designación de los jóvenes, cosa que es cierta, como decía anteriormente, pero que alguien de la nueva mayoría haga ese análisis y diga, nosotros no tenemos, y la respuesta de la derecha es contra el Frente Amplio, me parece evidente. Si uno mira a Marcelo Díaz, por ejemplo, es un tipo de una generación que es de lo más joven que tiene la nueva mayoría, y más o menos él tiene mi edad, ¿ya? Y dentro del Frente Amplio yo, por ejemplo, como poniendo como objeto de estudio, digamos, yo soy de los mayores. Entonces, esa diferencia de capacidad de generación de contenidos, de liderazgo, es una capacidad nueva que tiene que ver, ojo, no con probablemente muchas de las virtudes ni con todo el trabajo que ha hecho el Frente Amplio, sino que tiene que ver con el hecho puro, simple y llano de que en medio de uno que es muy evidente en los datos, ¿ya? En medio de un desgaste del sistema político en su totalidad, ¿ya? Aparece un grupo que es capaz de armar exitosamente una coalición. Algo tan grande como una coalición. Y ante eso, el premio y la búsqueda de decir, ¿saben qué? Confiamos. Y probablemente gran parte de las estructuras de orden y de sensación de integración de la sociedad chilena durante un periodo de tiempo estén más bien vinculadas al Frente Amplio, a menos que el Frente Amplio o no aproveche la oportunidad o la destruya a través de hechos que no generen sentido. Se ha dicho muchas veces, Alberto Mayol, se ha hecho el paralelo con Podemos, ¿no? en España, y en el sentido de que claro, se transforma en una fuerza nueva, una fuerza que incluso generó prácticamente una parálisis de gobierno al no poder formar gobierno el Partido Popular de Rajoy. Es un fantasma lo de Podemos en el sentido de que se transforme, claro, en una tercera fuerza potente y todo, pero sin capacidad de llegar al gobierno. Me lo pregunto, por ejemplo, por esta bancada de diputados tan heterogénea, tan variopinta, donde está Pamela Giles, donde está Florcita Motúa, donde está Giorgio Jackson, donde está Mirosevic, en fin. ¿Cómo se va a gobernar a esa bancada, si es que cabe el concepto? A ver, la tarea de Podemos ha sido, aún no es comparable desde varios puntos de vista. Hay un fenómeno nuevo que tiene que ver con el desgaste de los partidos socialistas. En este caso el que más cae, de hecho, es el PPD, que al no tener una historia tan fuerte resiste menos los golpes, aunque tenía golpes menos fuertes que el PS, ¿no? Entonces la lógica de partido instrumental le confiere una debilidad. Y eso lo resintió mucho. En el caso de España se resiente el PSOE. Hay muchas semejanzas en el principio del proceso, ¿no? Podemos tiene una tarea más difícil, mucho más difícil. O sea, la política española es más compleja. Todo lo que se ha visto en el caso de Barcelona es una muy buena señal de las complejidades de cada zona. En el caso español, donde Podemos ha tenido que ir haciendo pactos con Ciudadanos, que es un partido como el Ciudadanos de acá, digamos, con obviamente nunca con el PP, pero prácticamente con todos los otros ha hecho pactos para poder hacer gobiernos locales. Ha tenido que movilizar una serie de recursos con muchas dificultades, y esa historia es bien impresionante porque Pablo Iglesias en particular y los 4 tipos que inauguran Podemos son personas, primero, que venían estrictamente del mundo académico, no habían tenido una acción política más allá de lo marginal, ¿no? Y que en muy poco tiempo tienen que ir y generar un gran conflicto, una gran crisis del sistema político. Acá en Chile, más bien el Frente Amplio termina saliendo cuando ya no podía demorar más una respuesta. O sea, se demora mucho más tiempo en aparecer, se demora mucho más tiempo en generarse una respuesta política, con el premio para los primeros que habían estado haciendo algo por esa respuesta política, que es RD, ¿no? Pero se demora mucho más. Entonces, hay ciertas diferencias. Los niveles de radicalidad del proyecto de Podemos en España son mayores, el choque con la derecha es muchísimo más fuerte. Entonces, hay varias diferencias. Hay semejanzas, indudablemente. Ambos responden a un conflicto que tiene que ver con los sistemas financieros en el mundo y la crisis de ellos, pero yo creo que hay diferencias. Y además el Frente Amplio chileno es una coalición
que incluya a actores que podríamos decir que muchas de sus ideas podrían estar equivalentes a lo que es el gran enemigo político de Podemos en España, que es Ciudadanos. O sea, y esos están incorporados en los liberales, por ejemplo. Que es el caso de los liberales. Entonces, están incorporados en el Frente Amplio. Entonces, hay una mezcla entre el proceso español y el proceso uruguayo, si queremos decirlo así, que la configuración del Frente Amplio chileno, por algo se llama Frente Amplio, es mucho más parecida al caso uruguayo que al caso de Podemos. Pero evidentemente hay algunos niveles de semejanza. Lo de la bancada parlamentaria genera muchas dudas, Alberto. ¿Cómo se va a manejar considerando la eficacia, dinámica? ¿no? Claro, por ejemplo, cuando haya proyectos claves donde se decida por 2-3 votos, habiendo esta diversidad tan amplia en el Frente Amplio. Bueno, con un gobierno de Piñera probablemente sea más sencillo. El punto es quién va por delante de la fila, y la negociación de ese quién va por delante de la fila no es menor. Porque además, objetivamente, aunque tiene una gran bancada, es una bancada inferior a la de la nueva mayoría. Por tanto, igual tampoco tú puedes andar exigiendo todo el tiempo y por delante de la fila para una cierta votación. Yo creo que el elemento diferencial del proyecto político del Frente Amplio, si se va al Congreso, corre el riesgo de perderse. Y allí yo creo que el rol de Jorge Sharp es crucial. O sea, Chile es un país donde los poderes ejecutivos son infinitamente más importantes que los legislativos. Entonces, si uno espera que desde el poder legislativo se configure una respuesta adecuada, probablemente no sea el mecanismo. Yo creo que el Frente Amplio, una gran lección que se aprendió en el año pasado, asumo que es una lección aprendida, es que no haber ido unidos a la municipal, donde se ganó, el único lugar donde se fue unido, ¿no? Si no haber ido unido impidió tener 3, 4 alcaldías eventualmente, impidió tener ojo en Santiago Centro. O sea, la votación, hubo un candidato, ¿no? Un candidato que fue por Partido Poder solo, ¿no? Un muchacho joven, que fue por Santiago y sacó 10%. Y su gracia era que no era de los otros. Entonces, en el momento de mayor crisis de esos liderazgos, tenía la posibilidad. Yo creo que hay un gran... lo que más se va a lamentar es la posibilidad de no tener más gobiernos locales, porque eso permite demostrar gestión. Y es algo que la ciudadanía valora mucho en Chile, mucho más evidentemente que la denuncia, ¿no? Y mucho más, infinitamente más, que la legislación, que es una cosa media invisible para los chilenos. Primero por falta de sofisticación de nuestra cultura política en los últimos años, pero también por el hecho de que el Congreso no hace nada para que eso tenga algún valor. En el fondo lo que está diciendo es que Jorge Sharp, a través, digamos, de una gestión que está directamente vinculada con la ciudadanía, con su ciudadanía ahí del puerto, puede generar un efecto demostrativo que sea mucho más interesante y atractivo como fuerza política. Exactamente, y con un gran triunfo el año pasado respecto al Mall Barón, pero con un gran problema nuevo, inédito, que además yo creo que se le ha puesto poco énfasis en términos del análisis de dónde salió esa decisión. Yo más o menos conozco el tema portuario y no había prácticamente en los actores ninguna posibilidad de que algo del megapuerto no quedara en Valparaíso. O sea, todos hablaban, decían, mira, o se va mitad y mitad con San Antonio, o se va todo a Valparaíso, pero nadie se puede imaginar quitarle a Valparaíso la posibilidad de ser el megapuerto. Y ese hecho que haya acontecido y que haya acontecido después del impedimento al Mall Barón, ¿es como un castigo? Suena raro, suena como, porque además es ilógico políticamente, incluso a nivel nacional, más allá de lo que pase con Valparaíso, qué sé yo, es ilógico en muchos puntos de vista. También puede haber una razón incluso aún más miserable, si se quiere, que efectivamente los problemas medioambientales en San Antonio importan mucho menos que en Valparaíso. O sea, hacer una evaluación de impacto ambiental en San Antonio, porque ya es un desastre y a nadie le ha importado. Entonces, o puede haber una interpretación peor, que en Valparaíso están tan carentes y sedientos también de nuevas inversiones para oportunidades de trabajo que están que su marco o su umbral de tolerancia sea aún mayor y están dispuestos a aceptar aún más situaciones que en otros lugares a lo mejor exacto. Y bueno, y es toda una zona, ojo, tanto San Antonio como Valparaíso, una zona depreciada en términos de empleo. Entonces,
ese escenario se ha analizado poco. Jorge Sharp, evidentemente, solamente leyéndolo uno puede darse cuenta que lo entiende con claridad, y por eso ha tenido un gesto de decir: yo quiero hablar con el gobierno de que está entrando, porque voy a necesitar esa conversación para poder efectivamente no dejar a una ciudad que además cruzar en la región, porque los empleos de allí tienen mucho que ver con Quilpué, Villa Alemana. O sea, hay mucha relación comercial en ciudades que antes eran, comillas, pueblos, y hoy día son ciudades enormes. Entonces va a ser un tema muy relevante, y cómo lo gestione Jorge Sharp va a ser crucial para el Frente Amplio, incluso más que para él. O sea, porque objetivamente la política chilena, y es una desgracia, tener una gran gestión en una comuna de regiones, aunque lo hagas muy bien, no tiene mucho peso. No es lo mismo que, claro, que en Santiago. Lo último, Alberto Mayol está con nosotros, sociólogo. ¿Cuál va a ser tu lugar en estos próximos 4 años? ¿Dónde visualizas? ¿Vas a estar más desde el punto de vista como de la generación de ideas? ¿Vas a postular a un cargo de elección popular? Pensando, por ejemplo, en los gobernadores regionales del 2020, una nueva candidatura presidencial. ¿En qué estás pensando? No, mira, yo la verdad es que primero yo volví a la academia incluso después de la presidencial y durante la candidatura de diputado. O sea, estuve en la universidad todo ese periodo de tiempo. Y ese retorno a la universidad es no solo por necesidad, que también lo era por aquello, sino que además por interés y por vocación. A mí, si no estoy produciendo intelectualmente, la verdad es que me interesa poco otro tipo de actividad. Entonces yo estoy dedicado a eso, a retomar las posibilidades de desarrollo de mi centro de investigación, en ese tipo de tareas. Y creo que desde allí cumple un rol importante. También es cierto que yo soy uno de los que trabaja y lidera un movimiento dentro del Frente Amplio, que la idea es siempre hacerlo lo mejor posible, y por tanto nosotros estamos trabajando en el Movimiento Democrático Popular, el MDP, estamos trabajando para inscribir este año el partido a nivel legal en las primeras 3 regiones, que sería lo que probablemente podemos hacer con nuestros recursos políticos. Primero inscribir 3 regiones o 4 eventualmente, para en el siguiente periodo poder fortalecerse y poder hacer la inscripción ya a nivel nacional, para tener un instrumento viable para la gente que ha trabajado, para mí, para la gente que ha trabajado conmigo, qué sé yo. Pero eso no significa que necesariamente yo esté viendo un cargo en lo inmediato. De hecho, probablemente eso también es una decisión, te lo digo incluso a contrapelo un poco de lo que me viene en el partido. Me dicen: no, nosotros nos gustaría que esté disponible para cualquiera. Bueno, en realidad a mí en lo inmediato no es algo que me parezca interesante. Me parece muy interesante lo que está pasando, me parece muy interesante el rol que pude cumplir el año pasado, más allá de perder las elecciones. Gané en términos, y el equipo con que trabajamos, ganamos en términos programáticos, o sea, metimos los temas que queríamos meter y quedaron instalados. Ganamos respecto al tema de primarias legales, que era algo que no se quería hacer. Ganamos con la idea de ir muy rápido en la formación del Frente Amplio y no ir más lento. Y ganamos en muchísimas temáticas que nos parecen valiosas en el debate. En ese contexto, y por de pronto vamos hasta seguir trabajando, sí, en aquellos temas que pusimos sobre la mesa en ese momento y de los cuales nos hacemos cargo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros planteamos un tema sobre las AFP el año pasado, sobre irregularidades en la AFP, y ahora le estamos dando continuidad. Nosotros vamos a trabajar en las posibilidades de demanda colectiva de la gente que se sintió abrumada por el caso de AFP Capital, y vamos a seguir trabajando respecto a esos ejes que nosotros ya abrimos, porque nos parece que es un acto de responsabilidad también mínima con la gente que nos apoyó. Muchísimas gracias, Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial del Frente Amplio, con este libro que acaba de salir, Frente Amplio en el momento cero, un momento oportuno para leerlo cuando se inicia el año político de verdad. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias.